¿Sabías que puedes hacer un recorrido por Chernóbil ahora mismo? Si planeas con anticipación, te costará alrededor de $100. Podrás caminar por el lugar de uno de los peores desastres nucleares en la historia de la humanidad. Tu guía te llevará por la zona de exclusión, justo hasta la planta que aún contiene los restos de los reactores que estallaron como fuegos artificiales radiactivos en los años 80. Mientras estés parado a la sombra de las chimeneas derrumbadas, tu guía te prometerá que todo en el recorrido es seguro. Que Chernóbil es completamente, perfectamente, seguro. Eso es una mentira. Dependiendo de cuánto sepa el guía, podría ser una mentira deliberada o una mentira por omisión, pero lo que siempre debes recordar es que Chernóbil no es seguro, pacificado, ni siquiera dormido. Chernóbil está vivo y se está volviendo más peligroso cada día. Descubrí lo que está creciendo bajo la planta abandonada cuando me alejé de mi grupo de turistas hace una semana. Nunca tuve la intención de salirme del camino cuando me inscribí por primera vez en el recorrido por Chernóbil. Estaba emocionado por ver los edificios vacíos, el concreto chamuscado donde todo el grafito cayó esa noche de abril del 86. Tal vez incluso podría encontrar una pequeña piedra irradiada o una piña o algo para llevar a casa como recuerdo. Tanto el sitio web oficial como mi guía nos aseguraron que estábamos a salvo de cualquier radiación. Aunque el área alrededor de la planta nuclear todavía emitía radiación en algunos lugares, en general era lo suficientemente baja sobre el suelo como para que los riesgos fueran mínimos si la exposición se limitaba a unas pocas horas. Asterisco otra vez, citando a la guía. Parecía confiable, además de sorprendentemente hermosa. Rubia y bajita, con un español fuertemente acentuado, Alina ya nos había cautivado a la mayoría cuando nos recogió en Kiev junto con nuestro autobús. Éramos 7, incluyendo a Alina y al conductor, los 5 turistas éramos mexicanos. Alina nos dio la historia básica de Chernóbil y el cercano pueblo fantasma de Pripyat mientras nuestro autobús avanzaba por el camino hacia la zona de exclusión. Eso suena aterrador, ¿verdad?, preguntó Alina, guiñando un ojo azul como una ola contra la playa. No se preocupen demasiado por el término zona de exclusión. Es solo un nombre. De hecho, hay casi 200 residentes viviendo en los 2.600 kilómetros cuadrados que rodean Chernóbil. El viaje en autobús, aunque lleno de baches, fue relajante. Entre el zumbido del viejo motor y la lección de historia de Alina, sentí que mis ojos comenzaban a cerrarse. Casi me quedo dormido cuando vi al niño parado al lado del camino. Algo en él me dio un pequeño sobresalto y me hizo sentarme derecho. El niño estaba sin camisa, flaco, y tendría unos 13 años. Estaba mirando el autobús mientras pasábamos, con los ojos abiertos y verdes. De un verde sorprendente. Su rostro era estrecho y sin expresión. Era como si alguien hubiera puesto un maniquí en un campo y hubiera garabateado sobre sus ojos con un rotulador esmeralda. Pero el niño no era un muñeco, su cabeza nos siguió a medida que pasábamos. A medida que se desvanecía en el retrovisor, el niño levantó una mano rígidamente, como si quisiera saludar, pero no pudiera recordar bien cómo hacerlo. El resto del viaje en autobús hacia la zona de exclusión fue tranquilo. Después de aproximadamente una hora, Alina pasó de la historia a prepararnos para el tour. Esto incluyó repasar la investigación de seguridad de su empresa y luego enseñarnos lo básico sobre mitigación de desastres y habilidades para sobrevivir a la radiación. No profundizó demasiado en los efectos reales de la intoxicación por radiación, pero había investigado antes de volar a Kiev, así que debo admitir que estaba un poco aterrorizado cuando el autobús se detuvo en una gran puerta de seguridad. «Bienvenidos a Chernóbil», exclamó Alina. En realidad,
No empezamos con la planta nuclear en sí cuando bajamos del autobús. Primero fue un recorrido por Pripyat, el pueblo abandonado que solía albergar a los trabajadores y familias que vivían alrededor de Chernóbil. Como la mayoría de la gente se fue rápidamente, caminar por Pripyat era increíblemente inquietante. Era como si toda la comunidad estuviera suspendida en un momento del tiempo, un limbo donde los residentes podrían regresar en cualquier momento. Pero el área no estaba perfectamente conservada. La naturaleza había comenzado a reclamar Pripyat, enredaderas y maleza trepando sobre el concreto. Por todas partes alrededor del pueblo había bosques, fronteras y verde sobre verde. No parecía un lugar contaminado de radiación. Si acaso, la zona de exclusión se sentía vívidamente viva. En un momento, mientras caminaba en la parte trasera del grupo tomando fotos, sentí que mi bota se hundía en el suelo. Era como pisar una almohadilla cubierta de telarañas. Miré hacia abajo y me encontré parado en un charco de musgo verde. Era esponjoso y texturizado como un panal, cubierto de una fibra suave casi como cabello fino. El color me parecía extrañamente familiar, aunque no podía situarlo en ese momento. Moví mi pie y mi bota salió con un estallido. Había suficiente succión en el musgo como para que tropezara y maldijera, aunque nadie lo notó, tan absortos estaban con Chernóbil y Alina. Continué, observando más parches de musgo en el suelo, en los costados de los edificios, incluso goteando desde techos colgantes. Aparte del musgo, lo que más me sorprendió de Pripyat fue el graffiti. No había mucho, pero de vez en cuando nos topábamos con una pared o puerta con marcas que se fusionaban en formas casi reconocibles. La pintura o tinta o lo que se usara para dibujar los símbolos era del mismo verde que el musgo. Detuve a Alina cuando pasamos por una puerta que estaba seguro de estar marcada con la forma de una llave más grande que mi mano. ¿Se cuelan muchas personas aquí para pintar las paredes?, pregunté. Alina me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. No entiendo, ¿qué es pintar? ¿Graffiti, pintura? Como aquí en la puerta. La puerta me parece limpia. No veo ninguna pintura, se encogió de hombros Alina. Lo siento. Tal vez sea una sombra. Lo dejé pasar. Tal vez solo era una sombra lo que había visto. O tal vez la radiación me estaba afectando, a pesar de las promesas de seguridad. Aunque todo Pripyat era un poco inquietante, el parque de atracciones en ruinas era aterrador. Atracciones abandonadas y deterioradas se erguían como cadáveres saqueados en filas ordenadas. El sol brillaba con fuerza y el clima era agradable, pero me sentía frío mientras caminábamos por el parque. Aquí y allá, pensé que veía movimientos fugaces entre las sombras de las atracciones. Fauna salvaje, me dije. A lo largo de todo esto, Alina seguía hablando y hablando sobre el, en mi opinión, excesivamente optimista futuro de Chernóbil. Según Alina, la gente volvería y el suelo sanaría, e incluso la planta podría volver a encenderse algún día. Estábamos todos saliendo del parque preparándonos para dirigirnos hacia la planta nuclear cuando vi a alguien observándonos desde el borde del bosque. Era el niño de la carretera, estaba seguro. Solo que algo era diferente en el niño. Parecía más alto, parado a la sombra de un grupo de pinos y abetos. Sus extremidades eran largas y delgadas, sus costillas observables incluso a la distancia. Pensé que incluso podía ver sus ojos verdes asomándose entre las sombras, pero probablemente era un truco de la luz de la tarde. El niño parecía estar haciéndome señales, invitándome a acercarme. Miré a mi alrededor. Alina estaba distraída con la pareja de ancianos de
El hombre llevaba un sombrero de vaquero y seguía haciendo gestos como si estuviera tomando un trago. Su esposa agitaba los brazos hacia el centro de Pripyat. Los otros dos turistas estaban sentados a la sombra de la rueda de la fortuna en ruinas, sus carros aún casi amarillos canarios, a pesar de los años de ceniza y clima. Pensé que podría alejarme del grupo con bastante facilidad. Probablemente ni siquiera notarían que me había ido durante 10 o 15 minutos ya que todos estaban tomando un descanso. Seguramente recibiría un regaño de Alina si desaparecía por un rato, pero ¿cuándo iba a tener otra oportunidad para interactuar con un local de Chernóbil? Uno de los esquivos 200. Una foto con un nativo sería un recuerdo mucho mejor que alguna piedra radiactiva que probablemente ni siquiera brillaría. Hice mi movimiento mientras Alina hojeaba una guía, aún rodeada por la pareja de ancianos. El niño se desvaneció de vuelta en el bosque antes de que llegara al borde del bosque, pero encontré un pequeño sendero de ciervos que pude seguir. Noté más musgo en los árboles por los que pasaba, ya sea adherido a los troncos o colgando de las ramas. El sendero conducía a un claro. No había nadie a la vista. «Hola», grité. Demonios, ¿cómo se dice hola en ruso? ¿Aloski?» No hubo respuesta. Di un paso hacia el claro y me quedé congelado. Un ciervo había salido de los árboles cercanos y me miraba con sus 6 ojos. Una corona en espiral de astas entrelazadas se alzaba desde la cabeza del animal o de las cabezas. Era casi como 2 cabezas, pero una parecía hundida, medio formada, y brotando del cuello compartido como un tumor. Tanto el ciervo como yo permanecimos inmóviles mirándonos hasta que un rugido rompió el silencio y hizo que el animal regresara corriendo al bosque. Algo en el sonido era casi humano, pero demasiado fuerte, demasiado primal. Una sombra masiva se movía entre los árboles al otro lado del claro. Era rápida, demasiado rápida para seguirla, pero torpe. Lo que fuera, la cosa era lo suficientemente grande como para sacudir los árboles con los que chocaba y se dirigía directamente tras el ciervo. Decidí regresar al grupo de turistas. Sin embargo, cuando me di la vuelta, había algo raro en el sendero. La mayor parte había desaparecido, cubierta por un musgo verde brillante. Hice lo mejor que pude para navegar de vuelta a los reactores, pero seguía perdiéndome. El sendero de musgo me llevó a otro claro, esta con una cueva cubierta de vegetación en el medio. Por todas partes alrededor y sobre la apertura de la cueva estaba cubierto de las extrañas fibras esmeralda. El niño estaba en el claro. Al menos, creo que era el niño. La figura era más alta, con extremidades largas y dobladas, pero el rostro era idéntico, hasta los ojos penetrantes. En ese momento me di cuenta de que el color de sus ojos y el color del musgo eran del mismo verde inquietante. El niño, o el hombre, o lo que fuera, estaba sin camisa. Al principio pensé que llevaba pantalones verdes, pero cuando me acerqué, vi que era musgo lo que lo cubría desde el ombligo hasta casi los tobillos. Me estaba haciendo señas para que lo siguiera a la cueva. «De ninguna manera, extraño hombre de musgo», dije, dándome la vuelta para salir del claro. Hubo otro rugido, sorprendentemente cerca, y decidí arriesgarme con la cueva y el extraño. El rugido se desvaneció en lo que era inconfundiblemente el sonido de alguien llorando. «Ve, susurré, arrastrándome tras el hombre hacia la abertura estrecha. Dentro de la cueva estaba cálido y más brillante de lo que esperaba. Todo tenía un tinte verde, como si la luz solar filtrara a través de una botella. El musgo era suave y incómodamente liso bajo mis palmas.
Maldije cuando algo en el suelo cortó mi mano. Cuando mi sangre tocó el material vegetal, empezó a moverse. Me arrastré un poco más rápido. El túnel que conducía más adentro de la cueva eventualmente se abrió en una amplia caverna abovedada. Estaba brillante dentro de la sala, un resplandor provenía del musgo que cubría cada centímetro de roca a nuestro alrededor. Parte de mí deseaba que estuviera más oscuro. De esa manera, tal vez no hubiera visto las cosas enterradas en el musgo. La caverna estaba llena de personas, docenas, tal vez cientos. Estaban atascados en el musgo como adornos vivientes, algunos incluso estaban pegados al techo. ¿Qué demonios?, susurré. El hombre se había detenido frente a mí. Se dio la vuelta, con el rostro en blanco, y fue entonces cuando me di cuenta del segundo horror de la caverna. Los cuerpos en el musgo eran de diferentes tamaños, pero cada uno tenía el mismo rostro exacto. El niño de la calle, el hombre de El Claro. Había cientos de copias del algo suspendidas a mi alrededor. La criatura señaló algo en el suelo de la cueva. Un bulto verde que sobresalía del musgo. Sintiendo que estaba atrapado en una pesadilla terrible, caminé hacia el grupo. La parte superior estaba abierta y enroscada dentro del musgo, estaba el esqueleto de un niño. El niño original, supuse. El esqueleto llevaba pedazos de ropa en descomposición. Debió haber estado en la cueva durante años, tal vez décadas. Vides gruesas y espinosas atravesaban las costillas y la columna vertebral del niño, y el cráneo. ¿Qué es? Mi pregunta se cortó cuando fuertes manos se envolvieron alrededor de mi cuello por detrás. La fuerza era increíble, ineludible. Apenas tuve tiempo de luchar antes de perder el conocimiento. El último recuerdo que tengo de la cueva es ver cómo las vides comenzaban a moverse y deslizarse como un foso de serpientes mientras caía hacia adelante. Desperté con el sonido de Alina maldiciendo en ruso. Estaba de regreso en Chernóbil, tendido en el concreto a la sombra de un gigantesco silo. El grupo de turistas estaba de pie sobre mí, todos con expresiones que iban desde la preocupación hasta la confusión. Todos excepto Alina, que claramente estaba dividida entre la ira y el terror. ¿Por qué te fuiste?, preguntó. El bosque es peligroso, ¿en qué estabas pensando? Me senté con cuidado. Hubo un dolor repentino en mis brazos y piernas. Miré hacia abajo y vi que mis jeans y camisa estaban rasgados en muchos lugares, la piel debajo cruda y cubierta de pequeños cortes. Pensé en las vides y las largas espinas. ¿Cómo regresé aquí?, pregunté. Alina levantó las manos y se encogió de hombros. Luego empezó un ataque de ira sobre el peligro en el que me había puesto, y el impacto que mi lesión podría tener en la empresa de turismo y en ella personalmente. No estaba escuchando después de las primeras palabras. Vi al hombre de El Claro de pie en el borde del bosque observando a mi grupo. A su lado había una figura nueva, encorvada como un anciano, con ojos verdes profundos y mi rostro. Fue mi amigo del Departamento de Estado quien me habló del oso. Bueno, osos. Y alces y ciervos tan grandes que no podrías meter uno en la parte trasera de un camión. Todos esos animales, toda esa caza, eran únicos y diferentes a cualquier otra cosa en el mundo. Te lo digo, Kevin, es algo relacionado con Chernóbil. Mi amigo Chuck me lo dijo mientras tomábamos unas copas. La radiación ha hecho cosas extrañas con los animales. Nuestros muchachos están enviando los informes más salvajes desde la zona de exclusión. ¿Qué tan salvajes?, pregunté,
tratando de no mostrar la emoción en mi voz. Ciervos del tamaño de caballos, osos del tamaño de tanques. Hay malditos hombres lobo por allí, sacados directamente de los cuentos de hadas. Más grandes que cualquier cosa que hayas visto. Más inteligentes y más feroces también. Prácticamente estaba salivando mientras terminaba mi ron con cola. Ya podía imaginarme las cabezas y pieles que coleccionaría. Las fotos que podría presumir. Yo, posando junto a un oso pardo muerto del tamaño de un vagón de tren. ¿Es difícil conseguir un permiso?, pregunté. ¿Imposible? Es Chernóbil. Mi corazón se hundió en mi estómago, listo para disolverse en el ácido. Pero Chuck se inclinó hacia adelante, sonriendo. Por supuesto. La zona de exclusión es 1000 millas cuadradas de bosque y pueblos abandonados. Probablemente podría conseguirte un guía local que te ayude. Chuck, eres un príncipe entre los hombres. El hombre guiñó un ojo. Naturalmente, te costará. Oh, no sería un safari adecuado si fuera barato. Estaba en un avión privado hacia Kiev la noche siguiente. El vuelo fue suave y sencillo. Pasé las horas mirando por la ventana o leyendo algunos de los informes que Chuck me proporcionó. Tenía agentes de campo por toda Rusia y Ucrania, pero solo un puñado había entrado en la zona de exclusión alrededor de Chernóbil. Sus informes eran prometedores. El bosque alrededor de la antigua planta nuclear estaba aparentemente rebosante de caza y vida salvaje. Mejor aún, la radiación ambiental había resultado en un número increíblemente alto de mutaciones. Había ciervos con 2 cabezas, pájaros con 3 alas, linces con órganos en el exterior que se arrastraban en la nieve. Aunque estaba emocionado, algunos de los informes parecían demasiado extraños para ser reales. Había unos 200 lugareños viviendo en la zona de exclusión, pero algunos de los muchachos de Chuck afirmaban que ocasionalmente veían muchos más que eso. Vi relatos confusos de testigos sobre clones y figuras antinaturales con ojos verdes brillantes. Atribuí todo eso a agentes con imaginaciones desbordadas y demasiado tiempo a solas en el bosque. El informe que más me llamó la atención fue de una criatura designada como Ursa Maie. El animal era un oso, o posiblemente un tigre, que varios agentes encontraron en la zona de exclusión. Ninguno de los informes entraba en detalles porque los encuentros terminaban con el agente huyendo del área. Chuck me dijo que también habían desaparecido muchos de su personal ese año, y Ursa Maie era el sospechoso más probable. Los relatos ni siquiera coincidían en el tamaño de la criatura, aunque incluso los informes más conservadores situaban al oso aproximadamente tan grande como una camioneta cargada, mientras que otros decían que era casi del tamaño de una pequeña casa. De cualquier manera, planeaba convertir a Ursa en una maravillosa alfombra para mi casa de vacaciones. Chuck me consiguió un guía local, y no perdimos tiempo después de que aterricé. Solo nos quedamos en Kiev el tiempo suficiente para abastecernos. Luego, el guía, Iván, contrató a un conductor. Conseguir un permiso para cazar en la zona de exclusión era básicamente imposible, pero aparentemente sobornar a los funcionarios locales para que miraran hacia otro lado era ridículamente fácil. Dejamos a nuestro conductor y nos adentramos en el bosque alrededor de Chernóbil. Iván llevaba un rifle de madera de la era soviética que parecía sostenido con cinta adhesiva eléctrica y la fuerza de voluntad de Iván. Yo llevaba una selección de herramientas para el trabajo, pero terminé optando por un Ruger personalizado con cámara Winchester. Era un rifle elegante, todo de polímero negro y líneas limpias. La óptica sola costaba más que el coche deportivo promedio.
Traté de mostrarle el arma a Iván, pero por alguna razón desconcertante, tuve la sensación de que no estaba impresionado. La mañana fue hermosa. Los informes tenían razón sobre el alto número de animales mutados. Para el almuerzo, ya había cazado un ciervo con cuernos que crecían desde su caja torácica, así como un zorro de 5 patas. Los marcamos en el mapa para recuperarlos más tarde. Quería adentrarme más en el bosque hacia Chernóbil, pero Iván estaba nervioso. Seguía consultando un mapa y tratando de llevarme hacia el este. ¿Qué me estás ocultando, Iván?, pregunté. ¿Hay un lugar de caza solo para locales hacia el oeste que no quieres compartir? ¿Por qué estás siendo evasivo? Sin secretos, respondió con un mal español. Es peligroso. Los lugareños no van a este lugar. Iván señaló una sección del mapa para enfatizarlo. Bueno, amigo, creo que exactamente ahí es donde deberíamos buscar entonces, respondí. Me tomó un poco de persuasión, algunas amenazas, y finalmente la promesa de una bonificación ridícula. Pero Iván finalmente accedió a llevarme a donde quería ir. Después de una hora de caminata, debo admitir que estaba teniendo dudas. Esta nueva sección del bosque se sentía más profunda que la anterior, desconectada, más primitiva. Los árboles eran más grandes, muchos de ellos goteando con un musgo verde peculiar que parecía algo así como pelusa. Iván me advirtió repetidamente que no tocara el musgo o que ni siquiera me acercara demasiado. El hombre seguía mirando hacia atrás en nuestro rastro, deteniéndose de vez en cuando para escuchar. El bosque nunca estaba en silencio. Había constantes sonidos pequeños, como el zumbido de los insectos, el canto de los pájaros, el viento estrellándose contra los árboles. Hacía frío, pero no era desagradable. Me sentía bastante zen, aunque Iván parecía cada vez más ansioso a medida que avanzaba el día. En un momento en que nos detuvimos a descansar, pensé que vi sombras profundas en el bosque que nos rodeaba. Conté casi 2 docenas. Parecían humanas, completamente inmóviles, reunidas en un anillo alrededor de nosotros. No pude distinguir mucho. Una sombra inusual cubría a todos ellos hasta el punto de que parecían casi fusionarse con los árboles y el musgo. Dios, había tanto de ese musgo a nuestro alrededor. Oye, Iván, susurré. Los veo. No los observes, no les hables, y no los sigas si alguno te llama. Nos dejarán en paz pronto. Mi guía tenía razón. Dentro de 5 minutos de aparecer, las figuras se habían desvanecido en el bosque. ¿Lugareños?, pregunté, tratando de evitar que mi voz se quebrara. De alguna manera, dijo, sigamos moviéndonos. Además del musgo verde brillante, seguía notando rasguños inusuales en algunos de los troncos de los árboles que pasábamos. Supuse que eran marcas de garras de tejones y glotones inquietos, pero algunos de los cortes estaban bastante altos, y más de unos pocos parecían casi idénticos. Si entrecerraba los ojos, creía ver un patrón o un símbolo en los rasguños. Me recordaba a una llave con un ojo en el bucle superior. Señalé algunas de las marcas a Iván, y él apretó su rifle un poco más fuerte y preguntó si estaba listo para regresar. No lo estaba. Aproximadamente 1 hora después de que nos encontramos con los lugareños, Iván se detuvo en seco en el sendero. ¿Qué pasa?, pregunté, mirando alrededor del espeso bosque que nos rodeaba. Escucha, siseó. No escucho, Bo. Silencio.
Era un silencio tan completo y perfecto como el silencio original que cubrió el universo antes de ser destrozado por el estallido infinito del Big Bang. No había cantos de pájaros, ni grillos. Incluso el viento parecía haberse esfumado. Iván, mi guía, me miró con los ojos tan grandes como agujeros de perdigones, la boca abierta en su barba encanecida. Hemos ido demasiado lejos, susurró Iván. Debemos comenzar a... El resto de sus palabras se vio ahogado por un rugido que sacudió los árboles y parecía provenir de todas partes. El sonido fue tan fuerte y cercano que mis oídos comenzaron a zumbar mientras se desvanecía. Sin embargo, aún pude escuchar cómo el rugido se transformaba en un sollozo humano. Iván corrió. Lo seguí. Tropezamos juntos entre la maleza, esquivando raíces. Otro rugido resonó a nuestras espaldas. Luego, se oyó el desgarrador sonido de árboles arrancados de raíz. Iván miró hacia atrás. Pude ver por la expresión en su rostro que vio algo que no quería ver. Necesitamos, comenzó a decir antes de que ocurrieran varias cosas terribles a la vez. La primera fue una ráfaga de aire pútrido que me envolvió. Estaba llena de olor animal, podredumbre y naturaleza salvaje. Iván estaba solo a unos pocos pies delante de mí. Vi como un miembro cubierto de pelo, del tamaño de un tobogán de parque infantil, pasó a mi lado y golpeó a mi guía de lado. Iván se estrelló contra un pino cercano con tanta fuerza que escuché el chasquido de su columna vertebral en el impacto. La fuerza indirecta del golpe también me hizo caer. Me arrastré hasta ponerme de rodillas y sentí un grito formarse en mi garganta. Ursa Maye era, de hecho, un oso, en la misma medida en que un tanque es técnicamente un vehículo. Él, o ella, estaba a 4 patas junto al cuerpo retorcido de Iván. Incluso encorvado, la criatura era gigantesca, fácilmente 30 pies desde el hocico hasta la cola. El oso estaba cubierto de parches de pelaje marrón negro y tierra, e incluso algo del musgo verde que había visto. El tamaño y la condición de la bestia no fue lo que me dejó paralizado, sin embargo. De la espalda del oso brotaban partes humanas, brazos y torsos, y rostros hundidos sobresalían de su lomo como cadáveres medio enterrados en un jardín. Un grupo de ojos en la pierna del animal giró en mi dirección. Un brazo humano adherido a la caja torácica del oso comenzó a extenderse débilmente hacia mí. Iván intentaba arrastrarse lejos de la bestia, sus piernas arrastrándose inútilmente detrás de él. «Ayúdame», suplicó. «¿Ayuda?» Solté mi rifle cuando caí, pero estaba cerca. Comencé a alcanzarlo, pero me detuve al ver los ojos humanos por todo el oso siguiendo mis movimientos. «¿Ayuda?» gimió Iván, arrastrándose pulgada a pulgada más adentro del bosque. Lentamente, con calma, el mutante levantó una enorme pata y comenzó a presionar sobre mi guía. Iván gritó cuando su torso se desplomó, sus costillas se rompieron como vidrio. El oso se levantó repentinamente y luego se desplomó de nuevo. Iván estalló. Trozos rojos del hombre se esparcieron por la maleza. Corrí. No pensé en agarrar mi rifle. No pensé en absoluto. Un pánico ciego me envió corriendo hacia adelante. Hice todo lo posible por bloquear los sonidos de succión que venían de detrás de mí. El sol se estaba poniendo cuando salí del bosque. Chernóbil se extendía frente a mí, una masa gris de concreto, metal y edificios industriales. Estaba exhausto y parecía estar solo, pero aún no podía dejar de temblar. Finalmente, caí de rodillas junto a un edificio que estaba conectado a un delgado silo. Cuando miré hacia el bosque,
el pánico volvió con más fuerza que nunca. El oso estaba de pie en el lado de Chernóbil de la línea de árboles, mirándome. Estaba demasiado cansado para correr, y estaba seguro de que me atraparía. Miré a mi alrededor en busca de un lugar para esconderme. La criatura comenzó a caminar hacia mí. Tenía una profunda cojera, pero sabía lo rápido que podía moverse cuando quería. Un gruñido bajo se estaba formando en su garganta. Consideré atrincherarme en el pequeño edificio cercano, pero no confiaba en que la puerta mantuviera al monstruo fuera. Vi una escalera estrecha que subía por el silo y tomé mi decisión. En el momento en que comencé a trepar por los peldaños, el oso rugió y se lanzó corriendo. Apenas logré subir lo suficiente para evitar el golpe de la criatura. Sus garras se clavaron profundamente en el costado de concreto del silo. El oso trató de trepar detrás de mí, su enorme cuerpo sacudiendo la estructura, pero no pudo levantar su masa por la piedra vertical. Subí a duras penas otros 30 pies más antes de que la escalera se abriera a un borde de metal. Me desplomé, mirando el cielo azul oscuro que se iba apagando, la última luz del día desvaneciéndose en el horizonte. Ya era noche cerrada cuando finalmente pude obligarme a mirar por encima del borde. El oso no había dejado de rugir y emitir sonidos terriblemente parecidos a gritos humanos. Lo vi intentar ponerse de pie y arrastrarse por el silo hacia mí, pero, al menos por el momento, estaba a salvo. Después de un rato, el oso se sentó en la base de la estructura. Comenzó a sollozar. Horribles sollozos humanos se elevaron hasta mí. La voz era inconfundiblemente la de una niña pequeña en un dolor tremendo. Los llantos se sucedieron durante toda la noche. A veces eran masculinos, a veces femeninos, viejos y jóvenes, desgarradores y aterrorizados. Cerca del amanecer, los lamentos se transformaron en risas, una docena de voces riendo juntas. No pude dormir en toda la noche. El oso se quedó en silencio después del amanecer, pero no me atreví a mirar hacia abajo hasta casi el mediodía. No había señales de la criatura. Esperé otra media hora, luego bajé lentamente por la escalera, buscando algún indicio de que Ursa Major estuviera regresando. Nunca volví a ver al monstruo. Tuve suerte al encontrarme con un grupo de turistas de Chernóbil cerca del edificio del reactor principal. El día y la noche que pasé en la zona de exclusión me dejaron nervioso, pero ileso. Volé a casa al día siguiente. Chuck ha estado llamando, pero no he contestado. No estoy seguro de qué le voy a decir, si me creerá, o si yo mismo realmente creo lo que sucedió. Lo único que sé con certeza es que nunca volveré a cazar. Diario del Dr. Adrián Demen, 21 de marzo de 1992, Moscú, Rusia. Podemos rastrear las raíces del culto de la llave hasta la Rusia imperial anterior a la Primera Guerra Mundial, bajo el gobierno del zar Nicolás II. Algunos en mi campo creen que el culto incluso pudo haber jugado un papel en el derrocamiento del monarca y la muerte de su familia. Aunque es innegable que Rasputín, el consejero de toda la vida del zar y un místico, era miembro del culto de la llave, no he encontrado pruebas directas de que ellos hayan actuado contra Nicolás II, pero entiendo por qué a algunos de mis colegas les gusta vincular los eventos. Es evidente para todos nosotros que el culto prospera en tiempos de caos y en lugares empapados de violencia. Desastres naturales, guerras, plagas, todas estas manchas oscuras en la historia humana atraen al culto de la llave. Cuando mi contacto al otro lado de la frontera me envió un informe indicando que el culto se estaba concentrando en Chernóbil, no lo dudé ni un momento.
Aunque el número de muertos por la fusión nuclear 6 años antes fue menor en comparación con algo como una guerra mundial, el daño hecho al medio ambiente, al alma misma de la Tierra, fue extraordinario. La Tierra alrededor de Chernóbil estaría enferma durante generaciones. La realidad allí era delgada, frágil. Era como una capa de hielo separando la superficie de una profundidad imposible. Lo que el culto de la llave está buscando al otro lado del hielo, no lo sé. Pero lo averiguaré. 24 de marzo de 1992. Kiev, Ucrania. Creo que me están siguiendo. No veo cómo el culto podría saber que estoy al tanto de su actividad en torno al cadáver del reactor nuclear. Pero hombres extraños, con ojos verdes y rostros idénticos, me observan. Estoy seguro de ello. Mi objetivo no es detener al culto de la llave. Simplemente, necesito saber qué están haciendo. ¿Qué mundos están observando? Incluso a cientos de millas de Chernóbil, puedo sentir una delgadez en el aire, en el agua. Hay una presión que se acumula alrededor de Chernóbil. El accidente ha dejado una mancha que eventualmente se fracturará. El culto espera que se rompa ahora, pero sospecho que podría ser en 1 o 2 o 3 décadas. Cuando se quiebre, me pregunto qué atravesará. ¿O simplemente dejará un agujero en el que todos seremos succionados? Una herida abierta en la realidad, un agujero negro. Mañana me dirijo a la zona de exclusión alrededor de Chernóbil. Mi plan es acampar en Pripyat, el pueblo que fue abandonado cuando la planta comenzó a escupir radiación. Hay lugareños viviendo en la zona. Algunos, estoy seguro, son miembros del culto de la llave. Los seguiré y observaré, pero no planeo intentar detenerlos en lo que sea que estén haciendo. Melissa, te extraño cada día. Si hay algún otro mundo o vida después de la muerte, sé que estás allí. Tienes que estar. Si puedo encontrarte, te prometo que lo haré. Si logran abrir una puerta, la cruzaré. 27 de marzo de 1992. Zona de exclusión de Chernóbil. He estado acampando en el bosque afuera de Pripyat durante los últimos días. Me puse en contacto con los colonos locales de la zona de exclusión casi de inmediato. Están, en su mayoría, dispersos en pequeños grupos familiares y microaldeas. Ya estoy viendo señales de la influencia del culto. Los símbolos están en todas partes, si sabes qué buscar. Pequeños tatuajes, marcas sobre las puertas, rasguños en los árboles, llaves, siempre llaves. Los diseños más intrincados también incluyen un ojo sobre la llave. Esas marcas las encontré en abundancia alrededor del perímetro de Pripyat. He contratado a un guía local para que me muestre la ciudad fantasma mañana. Puedo sentir que algo está ocurriendo alrededor de Chernóbil. Nos estamos acercando al aniversario de la fusión inicial y el aire parece hinchado con calor y luz. Realmente creo que una puerta podría estar a punto de abrirse a otro mundo, al cielo, tal vez, a Melissa. 28 de marzo de 1992. Pripyat. Soy un idiota. Mi guía, Inesa, parecía amable, confiable, casi un poco ingenua. Me llevó por las calles vacías de Pripyat temprano en la mañana, mientras la niebla aún colgaba sobre el asfalto. Caminamos por el famoso parque de diversiones, con todos los juegos inclinándose sobre nosotros como espantapájaros olvidados, cubiertos de óxido. Cuando le pregunté a Inesa si había visto alguna marca que se pareciera a una llave, sonrió y me dijo que había muchas bajo la ciudad. Se refería a las alcantarillas de Pripyat. Descendimos profundamente en el subsuelo.
Sorprendentemente, estaba cálido, y había un resplandor verde que facilitaba ver lo vacío y estrecho que era el espacio. Tuve que encorvarme mientras caminábamos por un túnel. La fuente de la luz se hizo evidente pronto. Musgo. Musgo verde cubría la alcantarilla, colgando del techo, obstruyendo los desagües. Inesa giró una esquina delante de mí tan rápido que la perdí de vista. Aceleré para seguirla, doblando la esquina y casi tropezando con un parche de musgo. Nunca vi quién me golpeó. Debieron estar esperando contra la pared. Un momento estaba en la alcantarilla y al siguiente me desperté en una pequeña celda. Parece que el culto de la llave sabía que los estaba siguiendo de cerca. Me quitaron el cuchillo, el encendedor y todo mi dinero, pero al menos dejaron mi diario. Ahora, todo lo que puedo hacer es esperar. Finales de marzo o principios de abril, bajo Pripyat. Es imposible contar los días aquí abajo. Hay luz proveniente del musgo, pero es tenue, enfermiza, y nunca cambia. He estado prisionero del culto durante unos días o una semana, o quizás más. Me alimentan de vez en cuando y me dan agua, pero se niegan a responder preguntas. Los cultistas son extraños. Todos visten de blanco y llevan máscaras blancas lisas. El único adorno que distingue a unos de otros es el tipo de llave que llevan colgada al cuello. Cuanto más grande e impresionante es la llave, más alto es el rango del cultista dentro de su jerarquía. Eso es lo que asumo, al menos. Paso mis días durmiendo y esperando, y escribiendo pensamientos aquí solo para arrancar las páginas y empezar de nuevo. Se siente como si estuviera al borde de un terrible precipicio. Algo se avecina, y pronto. Escucho gritos extraños que resuenan en la cámara alrededor de las celdas. No puedo ver mucho, solo una pared en blanco frente a mi encierro, pero hay momentos en que parece que hay animales salvajes cerca. No hace mucho, escuché lo que podría haber sido un oso, pero suave, tal vez solo un cachorro. Sin embargo, el rugido se desvaneció en sollozos. De eso estoy seguro, era de una niña pequeña. La única conversación que he tenido hasta ahora fue con otro prisionero en una celda más adelante. Es un turista inglés de visita en Chernóbil llamado Robert. El hombre ha logrado mantener el buen humor a pesar de nuestras circunstancias. Recientemente me contó un chiste. Creo que te habría gustado, Melissa. Abril, en mi celda, pudriéndome. El culto ha fracasado. Me tomó varios días reunir la presencia de ánimo para escribir lo que vi. Todavía no estoy seguro de cuánto fue real. Temo que todo lo haya sido. El calvario comenzó cuando dos cultistas vestidos de blanco me sacaron de mi celda. Me llevaron a una fila con otros 6 prisioneros, incluyendo a Robert. Nos llevaron a una cámara enorme bajo tierra. Parches de musgo yacían en racimos por todo el techo abovedado. Nos encadenaron en un círculo en el centro de la sala, mirando hacia afuera. Docenas de cultistas se reunieron en el anfiteatro alrededor de nosotros, sentados y cantando en un idioma que no entendía. Un solo cultista, vestido completamente de negro y el doble de alto que cualquier hombre que haya visto, acechaba alrededor del círculo, deteniéndose de vez en cuando para olfatearnos a los prisioneros. Se detuvo cuando llegó a Robert. El canto también se detuvo. El cultista alto sacó un objeto de su túnica. Lo reconocí de inmediato como un trozo de grafito. Si el objeto gris era de Chernóbil, de uno de los reactores, podía prácticamente sentir la radiación crepitando en el aire. 2 cultistas vestidos de blanco se apresuraron de repente para sujetar a Robert.
Lo estrangularon y luego forzaron su mandíbula a abrirse más y más hasta que pude escuchar los tendones crujir como burbujas de plástico. Mi antes alegre amigo trataba de gritar, pero solo salía un gorgoteo. Sus gritos se apagaron aún más cuando el cultista de negro levantó el gran trozo de grafito y luego lo empujó hacia abajo en la garganta de Robert. Los ojos del inglés se desorbitaron, pero las cadenas y los cultistas le impidieron llevar las manos a su cuello. Cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Sus captores murmuraban lo que casi sonaba como una oración sobre él, luego se movían de prisionero en prisionero, repitiendo el proceso. Mandíbulas fueron abiertas a la fuerza hasta romperse. Trozos de grafito radiactivo fueron presionados en las bocas con tal fuerza que los dientes se desprendían, y los hombres y mujeres en la cámara comenzaron a morir. Estaba decidido a mantenerme firme, a morir con dignidad. Pero cuando los cultistas se acercaban a mí, debo admitir que perdí la calma. Sería una forma tan horrible de morir. Comencé a temblar en mis cadenas, impotente. Sin embargo, antes de que mis verdugos me alcanzaran, la cámara comenzó a llenarse con un extraño resplandor verde. La luz del musgo se hacía más y más intensa con cada sacrificio. Un olor inundaba la habitación, ese olor a ozono quemado que sigue a las tormentas eléctricas de verano. En el brillo neón del musgo, vi sombras locas proyectarse alrededor de la cámara. Formas y siluetas terribles danzaban, chasqueaban y parecían alejarse de las paredes hacia nosotros. Hubo un destello de luz y un crujido ensordecedor. Caí al suelo y me hice un ovillo. La habitación se llenó de gritos agonizantes. El fenómeno duró menos de un minuto, pero se sintió como una eternidad. Cuando finalmente reuní el valor para abrir los ojos, vi una habitación pintada de rojo por la violencia. Docenas de cultistas yacían muertos y desmembrados, una pila dispersa de miembros y torsos. Muchos de los muertos habían perdido sus máscaras, revelando rostros desfigurados por la mutación y la radiación. Algunos de nosotros, los prisioneros, todavía estábamos vivos, al igual que quizás un tercio del culto. Nos sacaron rápidamente de la cámara. Las grandes puertas se cerraron desde afuera. Cualquiera que haya sido el ritual que el culto de la llave intentó ese día, claramente fracasaron. No estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado desde el incidente. Creo haber adivinado la fecha aproximada. Chernóbil sufrió una fusión nuclear el 26 de abril de 1986. El ritual del culto probablemente fue en el aniversario del evento. No estoy seguro de por qué sigo vivo. Tal vez me están guardando para usarme como sacrificio el próximo año. No importa. Conozco los primeros signos de la enfermedad por radiación, las quemaduras solares, la fatiga. Estoy seguro de que mi exposición directa al grafito durante la ceremonia me matará pronto. No será una muerte placentera, por lo que podría intentar concluir las cosas por mí mismo antes, si puedo idear un método adecuado. Estoy asustado, Melissa, y estoy cansado, pero encuentro un cierto consuelo en saber que el ritual del culto me ha demostrado que existen otros mundos además de este. Espero encontrarte pronto, donde quiera que tu espíritu vague, y que podamos estar juntos de nuevo. Adiós y hasta pronto. El diario del Dr. Adrián Demen fue supuestamente descubierto en una tienda de segunda mano en Kiev en octubre de 2022. Los contenidos fueron subidos en línea a través de archivos PDF de páginas escaneadas. El actual propietario del diario permanece en el anonimato.